Capítulo 12. Fantasmas en el camino. Will estaba sobre la cima de una pequeña colina, con las manos metidas en los bolsillos, mirando con impaciencia sobre el apacible campo de Bedfordshire. Había cabalgado con toda la velocidad que él y Valios pudieron conseguir de Londres hacia el gran camino norte. La salida del amanecer tan cerca que había supuesto que las calles habían sido bastante claras en cuanto él cabalgaba a través de Islington, Holloway y Highgate. Había pasado unos pocos carros de vendedores ambulantes y una persona o dos, pero por lo demás no había mucho para entretenerlo. Y como Valios no se cansaba tan rápido como un caballo normal, Will pronto se había alejado de Barnet y fue capaz de galopar a través de South Mims y Londres Colney. Will amaba galopar. El plano lomo del caballo con el viento en su pelo y las pezuñas de Valios comiendo por completo el camino debajo de él. Ahora él se había ido de Londres. Sintió a la vez un dolor desgarrante y una libertad extraña. Era extraño sentir tanto a la vez, pero no podía evitarlo. Cerca de Colney había estanques. Él se detuvo para dejar a Valios beber de allí, antes de viajar de nuevo. Ahora, casi 30 kilómetros al norte de Londres. No podía dejar de recordar viajar a través de ese camino para ir al instituto años atrás. Él había traído uno de los caballos de su padre del camino de Gales, pero lo había vendido en Staffordshire, cuando se había dado cuenta que no tenía dinero para las carreteras de peaje. Ahora él sabía que había conseguido un precio muy malo, y había sido muy difícil decirle adiós a Hengroin, el caballo que habría crecido montando, e incluso más difícil caminar penosamente a pie las millas restantes a Londres. Para el momento que había llegado al instituto, sus pies estaban sangrando, y sus manos también, donde él se había caído en el camino y raspado en ellas. Bajó la mirada a sus manos ahora, con el recuerdo de aquellas manos puestas sobre ellas. Manos delgadas con dedos largos. Todos los Gerondes lo tenían. James siempre había dicho que era una lástima que él no tuviera un poco de talento musical, mientras que sus manos fueron hechas para abarcar un piano. El pensamiento de Jem era como una puñalada con una aguja. Will alejó su memoria a la distancia y volvió de nuevo hacia Valios. Él se había parado aquí no solo para dejar beber al caballo, sino también para darle de comer a un puñado de avena, buena para la velocidad y la resistencia, y dejarlo descansar. Él había oído hablar a menudo de la caballería sobre montar sus caballos hasta que ellos morían, pero desesperado como él tenía que llegar a Tessa, él no podía imaginar haciendo algo tan cruel. Había mucho tráfico, carretas sobre el camino, caballos de carretón con vagones de cervecería, furgonetas de lácteos, e incluso el extraño ómnibus tirado por caballos. En realidad toda esa gente tenía que estar fuera de casa en el medio de un miércoles, desordenado en las carreteras. Al menos no había bandoleros, ferrocarriles, carreteras de peaje. La correcta actuación policíaca había puesto fin a salteadores de caminos décadas atrás. Habría odiado tener que perder el tiempo matando a alguien. Él había bordeado St. Albans, sin molestarse en hacer una parada para almorzar por su prisa por ponerse al día con Waldring Street, la antigua calzada romana que ahora se dividía en Grootesetter, con la mitad para cruzar Escocia y la otra a través de Inglaterra hasta el puerto de Holyhead, en Gales. Había fantasmas en el camino. Will captó susurros del viejo anglosajón de los vientos, llamando a la carretera y hablando de la última resistencia de las tropas de Boudica, que había sido derrotado por los romanos a lo largo de este camino hace muchos años. Ahora, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente el campo, eran las 3 en punto, y el cielo empezaba a oscurecerse, lo que significaba que pronto tendría que considerar la caída de la noche, y la búsqueda de una posada para parar, descansar su caballo y dormir. No podía dejar de recordar cuando le había dicho a Tessa que Boudica demostró que las mujeres también podían ser guerreros. Él no le había dicho entonces que había leído sus cartas, que llamaba el alma guerrera en ella, escondida detrás de esos tranquilos ojos grises. Se acordó del sueño que había tenido, el cielo azul y Tessa sentado a su lado en una colina verde.
Tú siempre serás el primero en mi corazón. Una rabia feroz floreció en su alma. ¿Cómo se atrevía a tocarla Mormain? Ella era uno de ellos. Ella no pertenecía a Will. Ella era demasiado ella misma como para pertenecerle a alguien, ni siquiera a Jem, sino que pertenecía con ellos, y silenciosamente maldijo al cónsul por no verlo. Él encontraría y le traería de vuelta a casa, e incluso si no lo amaba. Él iba a estar bien. Lo habría hecho por ella, por él mismo. Se dio la vuelta hacia Valios, quien lo miró torvamente. Will se montó en la silla. «Vamos, muchacho», dijo. «El sol va bajando y nosotros debemos llegar a Hoglife al caer la noche, ya que se ve que probablemente va a llover». Él clavó los talones en los costados del caballo, y Valios, como si hubiera entendido las palabras de su jinete, salió como un disparo. «¿Él ha ido a Gales solo?», exigió Charlotte. «¿Cómo pudiste dejarlo hacer algo así? Así de estúpido». Magnus se encogió de hombros. «No es mi responsabilidad ahora, ni será nunca mi responsabilidad para manejar a cazadores de sombras caprichosos. De hecho, no estoy seguro de por qué yo soy el culpable. Pasé la noche en la biblioteca esperando que Will viniera a hablar conmigo, cosa que nunca hizo. Finalmente me quedé dormido en la sección de rabia y licantropía. Gulsi muerde de vez en cuando y me preocupa». En realidad nadie respondió a esta información, a pesar de que Charlotte parecía más molesta que nunca. Había sido un desayuno tranquilo, ya que era con un buen número de ellos faltando en la mesa. La ausencia de Will no había sido sorprendente. Habían asumido que Will estaba al lado de su Parabatai. Así que no había sido hasta que Cyril había irrumpido, sin aliento y agitado, para informar que Valios había desaparecido de su puesto, que la alarma se había activado. En la búsqueda del instituto, apareció Magnus Bane, dormido en un rincón de la biblioteca. Charlotte lo había sacudido para despertarlo. Cuando se le preguntó dónde pensaba que Will pudiera estar, Magnus había contestado con toda franqueza que esperaba que Will hubiera salido para Gales, con el objeto de descubrir el paradero de Tessa y traerla de vuelta al instituto, ya sea por el sigilo o la fuerza principal. Esta información, para su sorpresa, había arrojado a Charlotte en un estado de pánico, y se había convocado a una reunión en la biblioteca, en la que todos los cazadores de sombras del instituto, excepto Jen, se les ordenó aparecer. Incluso Gideon, quien había llegado cojeando y apoyándose en un bastón. «¿Alguien sabe cuándo se fue Will?», exigió Charlotte, de pie en la cabecera de una larga mesa en la cual alrededor estaban sentados los demás. Cecily, con las manos cruzadas con recato delante de ella, de repente se puso muy interesada en el patrón de la alfombra. «Esa es una joya muy fina en la que estás usando, Cecily», señaló Charlotte, entrecerrando los ojos en el rubí sobre la garganta de la niña. «No recuerdo que tuvieras ese collar ayer. De hecho, recuerdo que Will lo llevaba. ¿Cuándo te lo dio?». Cecily cruzó los brazos sobre el pecho. «No voy a decir nada. Las decisiones de Will son suyas. Ya trató de explicarle al cónsul lo que había que hacer. Desde que la clave no va a ayudar, Will tomó el asunto en sus propias manos. No sé por qué esperabas algo diferente». «Yo no pensaba que fuera a dejar a Jem», dijo Charlotte, y luego miró sorprendido por lo que había dicho. Yo no puedo ni imaginar cómo vamos a decirle cuando despierte». «Jem lo sabe», Cecily empezó con indignación, pero fue interrumpida para su sorpresa por Gabriel. «Por supuesto que lo sabe», dijo. «Will solo cumplía con su deber como Parabatai. Él está haciendo lo que Jem haría si pudiera. Ha ido en lugar de Jem. Es solo lo que un Parabatai debe hacer». «¿Tú estás defendiendo a Will?», dijo Gideon. «¿Después de la forma en la que siempre lo trataste? ¿Después de decirle docenas de veces a Jem que tuvo un gusto pésimo en Parabatai?» «Will puede ser una persona censurable, pero al menos esto demuestra que él no es un cazador de sombras reprochable», dijo Gabriel, y luego, captando la mirada de Cecily, agregó: «No puede ser una persona censurable tampoco, en su totalidad». «Una declaración muy graciosa, Gideon», dijo Magnus. «Yo soy Gabriel». Magnus agitó la mano. «Todos los Lygut tienen el mismo aspecto para mí». Interrumpió Gideon.
antes de que Gabriel pudiera recoger algo y tirárselo a Magnus. Independientemente de las cualidades personales de Will y fallas o la incapacidad de alguien para distinguir un Laigu de otro, la pregunta sigue siendo: ¿vamos tras Will? Si Will hubiera querido ayuda, él no se habría montado en mitad de la noche sin decirle a nadie, dijo Cecily. Sí, dijo Gideon, porque Will es bien conocido por su toma de decisiones cuidadosamente pensadas y prudentes. Él robó nuestro caballo más rápido, señaló Henry. Eso nos habla de previsión de alguna clase. No podemos permitir que Will cabalgue la batalla de Mormain solo. Va a morir en el camino, Gideon dijo. Si realmente nos dejó en el medio de la noche, sin embargo, podríamos ser capaces de alcanzar en el camino. Caballo más rápido, recordó Henry, y Magnus resopló por lo bajo. En realidad no es una masacre inevitable, dijo Gabriel. Todos podríamos cabalgar después de Will, es cierto, pero el hecho es que esa fuerza, enviada contra el maestro, sería más sensible que un muchacho a caballo. La mejor esperanza de Will es permanecer sin ser detectado. Después de todo, él no está viajando a la guerra, él va a salvar a Tessa. El sigilo y el secreto serían más convenientes en esa misión. Charlotte cerró la mano sobre la mesa con tal fuerza que el sonido retumbó en la habitación. Todos ustedes estén en silencio, dijo, en un tono tan imponente que incluso Magnus la miró alarmado. Gabriel, Gideon, ambos están en lo correcto. Es mejor para Will si no lo siguen, y no podemos permitir que uno de los nuestros muera. También es cierto que el maestro está más allá de nuestro alcance. El consejo se reunirá para decidir sobre este asunto. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Por lo tanto, debemos doblar todas nuestras energías para salvar a Jem. Se está muriendo, pero no está muerto. Parte de la fuerza de Will se basa en él, y él es uno de los nuestros. Finalmente he dado permiso para buscar una cura para él, y por lo tanto, debemos hacer eso. Pero... empezó Gabriel. Silencio, dijo Charlotte. Soy la directora del instituto. Recordarás quién te salvó de tu padre y muéstrame respeto. Eso es poner a Gideon en su lugar. Está bien, dijo Magnus con satisfacción. Charlotte se volvió hacia él con los ojos llameantes. Y tú también, brujo. Will te ha convocado aquí, pero permaneces en mi sufrimiento. Entiendo que, como me dijiste esta mañana, le prometiste a Will que harías todo lo posible para ayudar a encontrar una cura para Jem, mientras que Will se fuera. Tú le dirás a Gabriel y Cecily dónde está la tienda donde podrán obtener los ingredientes que necesitas. Gideon, ya que estás herido, permanecerá en la biblioteca y buscarás cualquier libro que Magnus necesite. Si necesitas ayuda, yo mismo o Sophie te la proporcionaremos. Henry, quizás Magnus puede utilizar tu cripta como un laboratorio, a menos que exista algún proyecto que lo prohíba. Miró a Henry con sus ojos elevados. Lo hay, dijo Henry un poco vacilante, pero también puede ser convertido para ayudar a Jem, y daría bienvenida a la ayuda del señor Vane. De regreso, sin duda, puede hacer uso de cualquiera de mis implementos científicos. Magnus miró con curiosidad. ¿En qué estás trabajando exactamente? Bueno, ya sabes que no realizamos magia, señor Vane, dijo Henry, mirando encantado a alguien que estaba tomando interés en sus experimentos. Pero estoy trabajando en un dispositivo un poco como la versión científica de su hechizo de transportación. Se abriría una puerta en cualquier lugar que quiera. ¿Incluyendo quizás un almacén lleno de Jinfeng en China? Dijo Magnus con los ojos brillantes. Eso suena muy interesante, muy interesante. No, eso no, murmuró Gabriel. Charlotte le dio una mirada como una daga. Señor Lygood, suficiente. Creo que todos ustedes han sido asignados a sus tareas. Vayan y realícenlas. No quiero oír nada más de ninguno de ustedes hasta que me traigan de vuelta un informe de algunos avances logrados. Yo estaré con Jem. Y con eso, ella salió de la habitación. Lo que es una respuesta muy satisfactoria, dijo la señora Black. Tessa la fulminó con la mirada. Ella estaba en cuclillas en un rincón del coche, por lo que ella podría obtener la horrible visión de la criatura que una vez había sido la señora Black. Ella había gritado la primera vez que la vio, y rápidamente puso una mano sobre su boca, pero ya era demasiado tarde. La señora Black había estado claramente encantada con su reacción aterrorizada. «Usted fue decapitada», dijo Tessa,
¿Cómo es que usted vive? ¿Cómo es eso? Magia, dijo la señora Black. Fue su hermano quien le sugirió a Mormon que mi forma actual podría ser de utilidad para él. Fue su hermano quien derramó la sangre que hizo que mi existencia fuera posible. Vidas por mi vida. Ella sonrió horriblemente, y Tessa pensó en su hermano muriendo en sus brazos. No sabes todo lo que he hecho, Tessie. Ella tragó la bilis. Después de que su hermano había muerto, se había tratado de cambiar en él, para recoger toda la información acerca de Mormon, la que tenía en sus recuerdos, pero que solo había sido un remolino gris de la ira y la amargura y la ambición. Se había encontrado con nada sólido en su interior. Una nueva oleada de odio brotó en ella hacia Mormon, que había encontrado las debilidades de su hermano y las explotó. Mormon, que tenía el Jin Fen de Jen en un intento cruel para hacer bailar a los cazadores de sombras a su compás. Hasta la señora Black, en cierto modo, era una prisionera de sus manipulaciones. Usted está haciendo una oferta de Mormon porque cree que le dará un cuerpo, Tessa dijo ahora. No como eso, esa cosa que tienes, sino una especie de cuerpo real, humano. ¿Humano? La señora Black soltó un bufido. Espero algo mejor que humano, pero mejor que esto como bueno, algo que me permita pasar sin ser detectada entre los mundanos y la práctica de mi oficio de nuevo. En cuanto al maestro, sé que él tendrá el poder para hacerlo, debido a usted. Pronto será todopoderoso y le ayudarás a llegar allí. Es una tonta al confiar en él para recompensarle. Los labios grises de la señora Black se movieron de alegría. Ah, pero lo hará. Él lo ha jurado, y he hecho todo lo que ha prometido. Aquí estoy entregando a su novia, perfectamente entrenada por mí. Por Azazel, recuerdo cuando bajaste del barco desde América. Parecías tan puramente mortal, tan inútil por completo. Me desesperaba entrenarte para hacer cualquier tipo de uso en absoluto. Pero todo con la suficiente brutalidad puede ser moldeada. Va a servir muy bien ahora. No todo lo que es mortal es inútil. Un resoplido. Estás diciendo que a causa de tu asociación estás con los Nephilim. Has estado con ellos en lugar de tu propia especie por demasiado tiempo. ¿Qué clase? No tengo ningún tipo. Jessamine dijo que mi madre era una cazadora de sombras. Era una cazadora de sombras, dijo la señora Black. Pero su padre no lo era. El corazón de Tessa le dio un vuelco. ¿Él era un demonio? No era un ángel. El maestro explicará todo para ti. En el tiempo, lo que eres, por qué vives y para qué fuiste creada. Ella se recostó con un crujido de sus articulaciones automatizadas. Tengo que decir que me quedé impresionada cuando casi te escapaste con ese chico cazador de sombras, ya sabes. Demostraste que tenías espíritu. De hecho, resultó beneficioso para el maestro que hayas pasado tanto tiempo con los Nephilim. Estás familiarizada con el submundo ahora y has demostrado a ti misma que eres igual a él. Te has visto obligada a utilizar tu don en circunstancias difíciles. Las pruebas que yo podría haber creado para ti no habrían sido tan difíciles y no se habrían producido el mismo aprendizaje y confianza. Puedo ver la diferencia en ti. Serás de una novia buena para el maestro. Tessa hizo un sonido de incredulidad. ¿Por qué? Estoy siendo forzada a casarme con él. ¿Qué diferencia hay si tengo espíritu o aprendizaje? ¿Qué podría importar? Ah, has de ser más que su novia, señorita Grey. Debe ser la ruina de los Nephilim. Es por eso que fuiste creada. Y cuanto más conocimiento de ellos tienes, más tu simpatía está con ellos. Un arma más eficaz serás para arrasar a la tierra. Tessa sintió como si el aire hubiera salido de ella. No me importa lo que Mormon hace. No voy a ayudar a dañar a los cazadores de sombras. Moriré o seré torturada en primer lugar. No importa lo que desees. Encontrarás que no podrás montar resistencia en contra de su voluntad si te importa. Además, no hay nada que necesites hacer para destruir los Nephilim que no sea hacer lo que eres. Y casada con Mormon, lo cual no requiere ninguna acción de tu parte. Estoy comprometida con alguien más, espetó Tessa. James Carstairs. ¡Ah, querida!, dijo la señora Black. Me temo que la afirmación del maestro reemplaza la suya.
Además, James Carstairs estará muerto el martes. Mormon ha comprado todo el Gin Fen de Inglaterra y bloqueó los nuevos envíos. Tal vez deberías haber pensado en este tipo de cosas antes de que te enamoraras de un adicto. Aunque a mí me parece que sería el de ojos azules, reflexionó ella. ¿Las chicas no suelen enamorarse de sus salvadores? Tessa sintió comenzar a descender el manto de lo surreal. Ella no podía creer que estaba allí, atrapada en este carruaje con la señora Black, y que la mujer bruja parecía contentarse con hablar de tribulaciones románticas de Tessa. Se volvió hacia la ventana. La luna estaba alta, y ella pudo ver que estaba a caballo a lo largo de un estrecho camino. Había sombras sobre el carro y por debajo, un barranco rocoso desapareció en la oscuridad. Hay todo tipo de maneras de ser rescatados. Bueno, dijo la señora Black, con un destello de dientes al sonreír. Puedes estar segura que ahora nadie va a venir a rescatarte. Tú serás la ruina de los Nephilim. Entonces yo me tengo que rescatar, dijo Tessa. Las cejas de la señora Black se juntaron en confusión cuando ella volteó la cabeza hacia Tessa con un zumbido y un clic. Pero Tessa, reuniéndose a sí misma, recopiló toda su energía en sus piernas y en el cuerpo en la forma en la que había sido enseñada, para que cuando se lanzara hacia la puerta del coche, lo hizo con toda la fuerza que poseía. Ella oyó la cerradura de la puerta y a la señora Black romper en un grito de rabia. Un brazo de metal agarró a Tessa por la espalda, aprovechando el cuello de su vestido, que arrancó, y Tessa estaba cayendo, descendiendo, golpeando sobre las rocas a la orilla de la carretera, cayendo y deslizándose y derrumbándose en el barranco cuando el coche se precipitó fuera por la carretera. La señora Black gritando al conductor que se detuviera. El viento se precipitó en los oídos de Tessa mientras caía, con los brazos agitándose violentamente contra el espacio vacío a su alrededor, y cualquier esperanza de que el barranco fuera poco profundo o que sobreviviría a la caída, se fueron. Al caer ella vislumbró un pequeño arroyo que brillaba lejos debajo de ella, retorciéndose entre rocas escarpadas, y ella sabía que iba a romperse contra el suelo como la frágil porcelana cuando ella golpeó. Will se detuvo en lo alto de una verde colina alta y miró hacia el mar. El cielo y el mar eran tan inmensamente azules que parecían fundirse uno en el otro, de modo que no había ningún punto fijo en el horizonte. Las gaviotas y charranes ruedas y chillaban entusiasmados encima de él, y el viento soplaba sal por su pelo. Era tan caliente como el verano, y se quitó su chaqueta para ponerla sobre la hierba. Usaba una camisa con mangas y tirantes, y sus manos eran de color marrón y bronceadas por el sol. Will se volvió al oír la voz familiar y vio a Tessa subiendo la colina hacia él. Hubo un pequeño sendero cortado a lo largo de la ladera de la colina, rodeado de desconocidas flores blancas, y Tessa parecía una misma flor, con un vestido blanco como el que ella había llevado al baile la noche en la que la había besado en el balcón de Benedict Lightwood. Su largo cabello castaño soplaba con el viento. Se había quitado el sombrero y lo sostenía en la mano, agitándolo hacia él y corriendo como si estuviera contenta de verlo. Más que contenta, como si la vista de él fuera toda la alegría de su corazón. Su corazón brincó ante la visión de ella. Tess, llamó a él y extendió una mano como si él pudiera tirar de ella hacia él. Pero ella todavía estaba lejos. Ella parecía muy cerca y muy lejos de repente, y al mismo tiempo. Él podía ver cada detalle de la bonita cara, pero no podía tocarla. Y así él se levantó, esperando y deseando, y su corazón latiendo como si hubieran alas en su pecho. Por fin ella estaba allí, lo suficientemente cerca que él podía ver dónde la hierba y las flores se doblaban por debajo de la pisada de sus zapatos. Él extendió la mano hacia ella y ella para él, su mano cerrada sobre la otra, y por un momento ellos sonrieron y sus dedos eran cálidos en su mano. «He estado esperando por ti», dijo Will, y ella lo miró con una sonrisa que se desvaneció de su rostro mientras sus pies se resbalaban, y ella se inclinó hacia el borde del acantilado.
Sus manos se arrancaron de la de él, y de pronto él se encontraba en el aire mientras ella caía lejos de él. Cayó en silencio, una mancha blanca en el horizonte azul. Se sentó de golpe en la cama, con el corazón golpeando contra sus costillas. Su habitación en Wadhurst estaba medio iluminada de luz de la luna, que describía claramente las formas no familiares de los muebles, el lavabo y la mesa de al lado con su copia de Sin leer sermones de Fordyce Sermons, el sillón junto a la chimenea, en la que las llamas habían consumido hasta las cenizas. Las sábanas de la cama estaban frías, pero él estaba sudando. Él sacó las piernas por un lado y se acercó a la ventana. Había un manojo tieso de flores secas en un florero en el alféizar. Él los empujó a un lado y abrió el panel con los dedos doloridos. Todo su cuerpo herido. Nunca antes había viajado tan lejos o con tanta fuerza en su vida. Y él estaba cansado y dolorido por la silla de montar. Necesitaría ir a Access antes de empezar en el camino otra vez mañana. La ventana se abría hacia el exterior y el aire frío sopló sobre su rostro y el cabello, enfriando su piel. Había un dolor en su interior debajo de sus costillas, que no tenía nada que ver con la conducción. Si se trataba de la separación de Jem o su ansiedad por Tessa, no lo podría decir. No dejaba de ver su caída lejos de él, sus manos soltándose. Nunca había sido una persona que cree en el sentido profético de los sueños, y sin embargo no podía deshacer el nudo apretado, el frío en el interior de su estómago, o calmar su respiración agitada. En el panel oscuro de la ventana, él podía ver el reflejo de su rostro. Tocó ligeramente la ventana, la punta de sus dedos dejando marcas en el vapor sobre el cristal. Se preguntó qué le diría a Tessa cuando la encontrara. ¿Cómo podía decirle por qué era él? El por qué había ido detrás de ella y no Jem. Si el mundo tuviera gracia, tal vez por lo menos podrían llorar juntos. Si ella realmente nunca creyó que la amaba, si nunca devolvió su afecto, al menos la piedad podría concederle ser capaces de compartir su tristeza. Casi incapaz de soportar la idea de lo mucho que necesitaba su tranquila fuerza, cerró los ojos y apoyó la frente contra el frío cristal. Mientras se abrían paso a través de las calles de East End, de la estación de Limehouse hacia Hill Street, Gabriel no podía dejar de ser consciente de Cecily a su lado. Ellos usaban glamour, que era útil, ya que su apariencia en esta parte más pobre de Londres Old, de otra manera, sin duda, harían comentarios emocionados, y tal vez de cualquier manera dio lugar a ser llevados a la tienda por un corredor para ver los productos que se ofrecen. Así como estaba, Cecily era intensamente curiosa, y a menudo hacía una pausa para mirar a los escaparates, no solo modistas y fabricantes de sombreros, pero las tiendas que venden de todo, desde pulidores de botas y libros hasta juguetes y soldaditos de plomo. Gabriel tuvo que recordarse que venía del campo, y probablemente nunca había visto un próspero mercado en la ciudad, cualquier cosa menos como Londres. Deseaba poder llevarla a un lugar propio de una dama de estación. Las tiendas de Burlington Arcade Piccadilly, pero no estas calles oscuras y estrechas. No sabía qué había esperado de la hermana de Will Herondale, que ella sería tan desagradable como Will, que no se vería tan desconcertante como él y sin embargo, al mismo tiempo, ser extraordinariamente bonita. Él había visto pocas veces la cara de Will sin querer golpearlo, pero el rostro de Cecily era infinitamente fascinante. Se encontró queriendo escribir poesía acerca de cómo sus ojos azules eran como la luz de las estrellas y su cabello como la noche, porque noche y luz de estrellas rimaba, pero tenía la sensación de que el poema no saldría tan bien, y Tatiana lo había asustado de cómo era la poesía. Además, había cosas que no se pueden poner en la poesía de todos modos, al igual que la forma en que cuando cierta chica curvaba su boca de una manera determinada, que él quería mucho inclinarse hacia adelante y... «Señor Lygood», dijo Cecily con un tono impaciente que indicaba que esta no era la primera vez que ella había tratado de llamar la atención de Gabriel. «Creo ya que hemos pasado de la tienda». Gabriel maldijo entre dientes y se volteó.
Ellos de verdad se habían pasado el número que Magnus les había dado. Ellos volvieron sobre sus pasos hasta que se encontraron de pie delante de una oscura y fea tienda con las ventanas empañadas. A través del oscuro cristal pudieron ver que en los estantes habían una variedad de artículos peculiares. Tarros con serpientes muertas flotando, sus ojos blancos y abiertos, muñecas cuyas cabezas habían sido removidas y reemplazados con jaulas pequeñas de oro, y pulseras hechas de apilados dientes humanos. «Ay, querido», dijo Cecily, «cuán decididamente desagradable». «¿No quieres entrar?» Gabriel se volvió hacia ella. «Yo podría entrar en tu lugar». «¿Y dejarme parada sobre el frío pavimento? ¡Qué caballeroso!» «Por supuesto que no». Ella alcanzó el picaporte y empujó a la puerta abierta. El sonido de una pequeña campana en algún lugar en la tienda sonó. «Después de mí, por favor, señor Lightwood». Gabriel parpadeó después de ella en la penumbra de la tienda. El interior no era más acogedor que el exterior. Largas filas de estantes polvorientos los condujeron hacia un misterioso contador. Las ventanas parecían haber sido untadas con un poco de ungüento oscuro, bloqueando parte de la luz solar. Los estantes estaban abarrotados con una masa desordenada de campanas de bronces con asas en forma de huesos, velas de grasa cuya cera se rellenaba con insectos y flores, una corona preciosa de oro de forma tan peculiar y un diámetro que nunca podría ser apto para la forma de una cabeza humana. Había estantes de cuchillos y el cobre y recipientes de piedras cuyas cuencas fueron marcadas con peculiares manchas marrones. Había montones de guantes de todos los tamaños, algunos con más de 5 dedos en cada mano. Todo un esqueleto humano decapitado colgado de una cuerda delgada hacia la parte delantera de la tienda, girando en el aire, aunque no había brisa. Gabriel miró rápidamente hacia Cecily para ver si se había acobardado, pero ella aún no lo había hecho. Ella pareció irritarse por nada. «Alguien realmente debería desempolvar aquí», anunció y avanzó hacia la parte trasera de la tienda. Las pequeñas flores de su sombrero rebotaban. Gabriel negó con la cabeza. Alcanzó a Cecily justo cuando ella llevaba la mano enguantada hacia la campana de bronce en el mostrador, poniéndole un sonido impaciente. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien aquí?» «Justo enfrente de usted, señorita», dijo una voz irritante, hacia abajo y hacia la izquierda. Tanto Cecily como Gabriel se inclinaron sobre el mostrador. Justo debajo del borde del mismo estaba la parte superior de la cabeza de un hombre pequeño. No exactamente hombre, pensó Gabriel con el glamour desprendido. Un sátiro. Llevaba un chaleco y pantalones, aunque sin camisa, y tenía pezuñas en los pies y los cuernos perfectamente rizados de una cabra. Él también tenía una barba recortada, una mandíbula puntiaguda y los ojos rectangulares con las pupilas amarillas de una cabra, medio escondidos detrás de las gafas. «Gracioso», dijo Cecily. «¿Usted debe ser el señor Sallows?» «Nephilim», observó sombríamente el dueño de la tienda. «Detesto a los Nephilim». Dijo Cecily. «Encantado, estoy segura». Gabriel sintió que era hora de intervenir. «¿Cómo supiste que somos cazadores de sombras?», espetó. Sallows enarcó las cejas. «Sus marcas, señor, son claramente visibles en las manos y la garganta», dijo como si hablara con un niño. «Y en cuanto a la niña, ella se parece a su hermano». «¿Cómo sabes sobre mi hermano?», Cecily exigió, levantando la voz. «No recibimos muchos de su tipo en aquí», dijo Sallows. «Es notable cuando lo hacen. Tu hermano entraba y salía bastante hace unos 2 meses, haciendo mandados para ese brujo Magnus Bane. Él bajó a Crossbones también, molestando a la vieja Moll. Will Herondale es conocido en el submundo, aunque mayormente se mantiene alejado de los problemas». «Eso es una sorprendente noticia», dijo Gabriel. Cecily le dio una mirada oscura a Gabriel. «Estamos aquí por la autoridad de Charlotte Branwell», dijo ella, «directora del Instituto de Londres». El sátiro hizo un gesto con la mano. «No me preocupo mucho por sus jerarquías, cazadores de sombras, lo saben.
Ninguna de las hadas lo hacen. Solo dime lo que quieres y te voy a dar un precio justo por ello. Gabriel desenrolló el papel que Magnus le había dado. El vinagre de los ladrones, la raíz de la cabeza de un murciélago, belladona, angélica, hoja de damiana, las escalas de polvo de sirena y 6 clavos del ataúd de una virgen. Bien, dijo Sallows. No nos llaman mucho por este tipo de cosas por aquí. Tengo que verificar en la parte de atrás. Bueno, si no lo llaman mucho por este tipo de cosas, ¿para qué los requieren? Preguntó Gabriel perdiendo la paciencia. Difícilmente esto es una florería. Señor Lightwood, lo reprendió Cecily por lo bajo, pero no lo suficiente como para que Sallows no lo oyera, y sus anteojos rebotaran en su nariz. Señor Lightwood, dijo. ¿El hijo de Benedict Lightwood? Gabriel podía sentir la sangre calentando sus mejillas. No había hablado con casi nadie acerca de su padre desde la muerte de este, aun si pudiera contar sobre la cosa que era su padre cuando murió en el jardín italiano. Una vez habían sido él y su familia contra el mundo, los Lightwoods por encima de todos los demás, pero ahora había vergüenza en el apellido Lightwood, tanta como antes había orgullo, y Gabriel no sabía cómo hablar de ello. Sí, dijo finalmente. Soy el hijo de Benedict Lightwood. Maravilloso. Tengo algunos de los pedidos de su padre aquí. Comenzaba a preguntarme si algún día vendría a recogerlos. El sátiro se apresuró hacia la parte trasera, y Gabriel se encargó de estudiar la pared. Habían paisajes colgados y mapas, pero mirándolos detenidamente no eran ni paisajes ni mapas de ningún lugar que él conociera. Estaba Idris, por supuesto, con el bosque Broslin y Alicante en su colina, pero otro mapa mostraba continentes que nunca antes se habían visto. ¿Y dónde estaba el Mar de Plata? Las montañas espinosas. ¿Qué tipo de país tenía un cielo púrpura? Gabriel, dijo Cecily detrás de él en voz baja. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila para dirigirse a él, y comenzó a girar hacia ella, justo cuando Sallows salía de la parte trasera de la tienda. En una mano cargaba con un paquete atado que entregó a Gabriel. Estaban bastante grumosas, claramente, las botellas con los ingredientes de Magnus. Con su otra mano, Sallows sujetaba un montón de papeles que dejó en el mostrador. «Los ordenó tu padre», dijo con una sonrisa. Gabriel bajó la vista a los papeles, y su boca se abrió con horror. «Gracioso», dijo Cecily. «Seguramente eso no es posible». El sátiro se estiró hacia arriba para ver lo que ella estaba viendo. «Bueno, no con una persona, pero con un demonio Betis y una cabra es más que probable». Se volvió hacia Gabriel. «¿Ahora tiene el dinero para esto o no? Su padre está atrasado con los pagos y no puede comprar a crédito por siempre. ¿Qué es lo que va a hacer Lightwood?» ¿Alguna vez le ha preguntado a Charlotte si quiere ser una cazadora de sombras?, preguntó Gideon. A mitad de la escalera, con un libro en la mano, Sophie se quedó helada. Gideon estaba sentado en una de las largas tablas de la biblioteca, cerca de una ventana que daba al patio. Libros y papeles se extendían ante él, y él y Sophie habían pasado varias agradables horas buscando en ellos listas e historias de hechizos, detalles sobre el Yin Feng y detalles específicos de la tradición herbolaria. Si bien la pierna de Gideon se recuperaba rápidamente, estaba propiamente acomodada arriba de 2 sillas enfrente de él, y Sophie se había ofrecido decididamente a subir y bajar constantemente en las escaleras para alcanzar los libros más altos. Leía ahora uno llamado El Pseudo-Monarquía Daemonum, que tenía una sensación viscosa en la portada y que estaba deseosa de dejar, aunque la pregunta de Gideon le había asustado lo suficiente para detenerse a mitad del descenso. «¿Qué quiere decir?», preguntó volviendo a bajar las escaleras. «¿Por qué Charlotte tendría que preguntarme algo como eso?». Gideon estaba pálido, o quizás solo era el reflejo de la luz mágica en su rostro. «Señorita Collins», dijo, «es una de las mejores luchadoras que haya entrenado, incluidos Nephilim. Esa es la razón por la que pregunto. Me parece una lástima desperdiciar semejante talento, aunque tal vez no sea algo que usted desee».
Sophie dejó el libro en la mesa y se sentó frente a Gideon. Ella sabía que debía dudar, como si reflexionara la pregunta, pero la respuesta estaba en sus labios antes de que pudiera detenerla. Ser una cazadora de sombras es lo que siempre he querido. Él se inclinó hacia adelante y la luz mágica brilló en sus ojos, lavando su color. ¿No le preocupa el peligro? Cuanto más grande se asciende, el riesgo en el proceso es mayor. Los he escuchado hablar sobre bajar la edad para la ascensión a los 14 o inclusive a los 12. Sophie negó con la cabeza. Nunca he temido al riesgo. Lo tomaría gustosa. Es solo que temo que si lo solicito, la señora Branwell pensará que soy desagradecida con todas las cosas que ha hecho por mí. Salvó mi vida y me crió. Me dio seguridad y un hogar. No le pagaría por todo eso abandonando el servicio. No, Gideon negó con la cabeza. Sophie, señorita Collins, usted es un sirviente libre en una casa de cazadores de sombras. Tiene la visión. Ya sabe todo lo que se puede saber sobre su mundo cinéfilo. Es la candidata perfecta para la ascensión. Puso su mano sobre el libro de demonología. Tengo voz en el consejo. Puedo hablar por usted. No puedo, dijo Sophie en un hilo suave de voz. ¿Acaso no entendía lo que le estaba ofreciendo la tentación? Y no ahora, por supuesto. No, por supuesto, no ahora, con James tan enfermo, dijo Gideon presurosamente. Pero en el futuro, ¿podría ser? Sus ojos buscaban su rostro, y ella sintió que un rubor comenzaba a ascender desde su cuello. La más evidente y común manera para que un mundano ascendiera a cazador de sombras era a través del matrimonio con un cazador de sombras. Se preguntaba si quería decir eso, lo que él parecía muy determinado a no mencionar. Pero cuando le pregunté, habló muy firmemente. Ha dicho que ser un cazador de sombras es lo que siempre ha deseado. ¿Por qué es así? Puede ser una vida muy cruel. Toda vida puede ser cruel, dijo Sophie. Mi vida antes de que llegara al instituto raramente fue dulce. Supongo que en parte quiero ser cazador de sombras para que si otro hombre viene por mí con un cuchillo en su mano, como mi antiguo empleador lo hizo, pueda matarlo donde esté. Tocaba su mejilla mientras hablaba, un gesto inconsciente que no podía evitar, sintiendo el tejido de la cicatriz en la punta de sus dedos. Ella vio la expresión de Gideon, una fuerte impresión mezclada con incomodidad, y dejó caer su mano. No sabía que así había sido como obtuvo la cicatriz, dijo él. Ella apartó la vista. Ahora dirá que no es tan fea o que ni siquiera la había notado o algo como eso. La veo, dijo Gideon en voz baja. No estoy ciego, y nosotros somos personas con muchas cicatrices. La veo, pero no es fea. Es solo otra parte hermosa de la más bella joven que haya visto. Ahora Sophie se sonrojó. Podía sentir sus mejillas arder, y cómo Gideon se inclinó hacia adelante sobre la mesa, sus ojos en un intenso, tormentoso verde. Tomó una profunda resolución. Él no era su antiguo empleador, era Gideon. No lo alejaría esta vez. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Charlotte estaba en el umbral, luciendo exhausta. Había manchas de humedad en su vestido azul pálido, y sus ojos estaban ensombrecidos. Sophie se puso de pie al instante. ¿Señora Branwell? Ah, Sophie, suspiró Charlotte. Esperaba que pudieras sentarte con Jem un momento. Aún no he despertado, pero Bridget tiene que hacer la cena, y creo que su terrible canto le está dando pesadillas mientras duerme. Por supuesto. Sophie se apresuró hacia la puerta sin mirar a Gideon mientras lo hacía. Aunque cuando la puerta se cerró a su espalda, estaba bastante seguro de que ella lo oyó jurar suavemente y con una gran frustración en español. ¿Sabes?, dijo Cecily. Realmente no tenías que haber arrojado a ese hombre por la ventana. Él no era un hombre, dijo Gabriel, frunciendo el entrecejo al montón de objetos que llevaba en sus brazos. Había tomado el paquete de ingredientes de Magnus que Sallows había preparado para ellos, y algunos objetos de aspecto útil en los estantes de enfrente.
Había dejado intencionadamente todos los papeles que su padre había ordenado en el mostrador donde Salus lo había dejado. Después Gabriel había lanzado al sátiro a través de una de las sucias ventanas. Había sido muy satisfactorio con los cristales rotos por todos lados. La fuerza con la que había removido el esqueleto colgante, el cual se separó en un montón de huesos. Era parte de la corte oscura de las hadas, uno de los más molestos. ¿Es por eso que le perseguiste por la calle? No tenía nada que hacer mostrando imágenes como esas a una dama, murmuró Gabriel, a pesar de que tuvo que admitir que la dama en cuestión apenas si se había inmutado, y parecía más molesta con Gabriel por su reacción que por su muestra de caballerosidad. Y creo que fue excesivo lanzarlo en el canal. Flotará. Las comisuras de los labios de Cecily se torcieron. Estuvo muy mal. Estás bromeando, dijo Gabriel sorprendido. No lo hago. Cecily levantó la barbilla, volteando su rostro, pero no antes de que Gabriel pudiera captar la sonrisa que se extendía por su rostro. Gabriel estaba desconcertado. Después del desdén que le mostraba, su imprudencia y su insolencia, había estado bastante seguro que ese último estallido de su parte le haría contarle todo a Charlotte tan pronto como regresaran al instituto. Pero en vez de eso parecía divertida. Sacudió su cabeza mientras giraban por la calle Garnet. Definitivamente nunca entendería a los Herondales. ¿Puede darme el vial que está en el estante, señor Vane?, pidió Henry. Magnus lo hizo. Estaba de pie en el laboratorio de Henry, mirando a su alrededor las formas relucientes de las mesas. ¿Qué son todos esos artilugios, si puedo preguntar? Henry, que llevaba 2 pares de gafas al mismo tiempo, una en su cabeza y otra sobre sus ojos, cuando se le preguntó lucía complacido y nervioso a la vez. Magnus asumió que las 2 gafas se debían a un ataque de distracción, pero en caso de que se tratara una búsqueda de la moda, decidió no preguntar. Henry cogió un objeto de latón cuadrado con múltiples botones. Bueno, por aquí este es un sensor. Detecta cuando los demonios están cerca. Se acercó a Magnus y el sensor hizo un ruido fuerte como un gemido. ¡Impresionante!, exclamó Magnus complacido. Levantó una construcción de tela con un gran pájaro muerto sujeto en la cima de esta. ¿Y qué es esto? El bonete letal, declaró Henry. Ah, dijo Magnus. En tiempos de necesidad, una señora puede producir armas de él con las cuales matar a sus enemigos. Bueno, no, admitió Henry. Aunque eso suena como una mejor idea. Me gustaría que hubieras estado cuando se me ocurrió hacerlo. Desafortunadamente, este bonete se envuelve alrededor de la cabeza de los enemigos y los asfixia, siempre que lo estén usando en el momento. Me imagino que no será fácil convencer a Mormon que se lo ponga, observó Magnus, aunque el color le quedaría muy bien. Henry se echó a reír. Muy gracioso, señor Vane. Por favor, llámame Magnus. Lo haré. Henry lanzó el bonete sobre su hombro y cogió un tarro de cristal redondo con una sustancia brillante. Este es un polvo que cuando se esparce en el aire hace que los fantasmas se vuelvan visibles, dijo Henry. Magnus inclinó el frasco de brillantes granos hasta la lámpara admirándolo, y cuando Henry sonrió de manera alentadora, Magnus quitó el corcho. A mí me parece muy bien, dijo, y en un capricho lo esparció en su mano. Cubría su piel morena, enguantando su mano con una luminiscencia brillante. Y además de sus usos prácticos, parece que funciona con fines cosméticos. Este polvo hará que mi piel brille por la eternidad. Henry frunció el ceño. No es eterno, dijo, pero luego su rostro se iluminó. Pero podría ser otro lote cuando usted quiera. Podría brillar a voluntad. Magnus sonrió a Henry. Estas son cosas fascinantes, señor Branwell. Usted piensa de manera diferente sobre el mundo que cualquier otro Nephilim que haya conocido. Confieso que creía que su gente no tenía imaginación, aunque con grandes niveles de drama personal. Pero me ha dado una opinión completamente diferente.
Seguramente la comunidad Nephilim debe honrarle y tenerle en muy alta estima como un caballero que realmente mejora su raza. No, dijo Henry con tristeza. La mayoría de ellos desean que deje de sugerir nuevos inventos y deje de prender fuego a las cosas. Pero todo invento viene con riesgos, exclamó Magnus. He visto la transformación en el mundo provocada por la invención de la máquina de vapor y la proliferación de materiales impresos en las fábricas y molinos que han cambiado la faz de Inglaterra. Los mundanos han tomado el mundo en sus manos y hecho cosas maravillosas. Los brujos a lo largo de los siglos han soñado y perfeccionado diferentes hechizos para hacer por sí mismos un mundo diferente. Los cazadores de sombras son los únicos que permanecen estancados e inmutables, y por lo tanto condenados. ¿Cómo pueden girar sus narices al genio que has mostrado? Es como girarse hacia las sombras y alejarse de las luces. Henry se sonrojó en un fuerte color escarlata. Era evidente que nadie le había felicitado alguna vez por sus inventos, excepto quizás Charlotte. Me abochorna, señor Vane. Magnus, le recordó el brujo. Ahora, ¿puedo ver tu trabajo en este portal que describías? ¿Un invento que pueda transportar seres vivientes de un lugar a otro? Por supuesto. Henry señaló una pesada pila de papeles de una de las esquinas de su desordenado escritorio y la empujó hacia Magnus. El brujo la tomó y hojeó las páginas con interés. Cada página estaba cubierta con una pequeñísima e indescifrable letra, y docenas de ecuaciones, combinando matemáticas y runas en una sorprendente armonía. Magnus sentía cómo su corazón se aceleraba conforme pasaba las páginas. Esto era sorprendente, realmente asombroso. Solo había un problema. Veo lo que intentas hacer, dijo. Y está casi completado, pero... Sí, casi. Henry pasaba su mano por su cabello rojizo, moviendo sus gafas. El portal puede ser abierto, pero no hay forma de direccionarlo. No hay manera de saber si al atravesarlo te llevará al destino que se requiere en este mundo o en otro completamente diferente. O quizás en el mismo infierno. Es muy peligroso y por lo tanto inútil. ¿No pueden hacer esto con runas? No se puede hacer esto con estas runas, dijo Magnus. Hay otras runas además de las que estás utilizando. Henry negó con la cabeza. Solo podemos usar las runas del libro gris. Cualquier otra cosa es magia. La magia no es el camino de los Nephilim. Es algo que no debemos hacer. Magnus vio a Henry pensativamente por un largo tiempo. Es algo que yo puedo hacer, afirmó, y jaló la pila de papeles hacia él. A las hadas de la corte oscura no les gusta mucho la luz. La primera cosa que Sallows, cuyo nombre real no era ese, había hecho al regresar a su tienda había sido poner papel encerado sobre las ventanas que el Nephilim imprudentemente había roto. Sus gafas habían desaparecido también en las aguas de Limehouse Court, y nadie, al parecer, le iba a pagar por los muy caros papeles que había ordenado para Benedict Lightwood. Había sido un mal día. Levantó la mirada malhumoradamente cuando la campana de la tienda tintineó, avisando que la puerta estaba siendo abierta. Frunció el ceño. Pensó que la había cerrado. «¿Otra vez de regreso, Nephilim?», espetó. «¿Decidiste lanzarme en el río no solo uno, sino 2 veces? Te informo que tengo amigos poderosos». «No dudo que los tengas, bribón». La alta figura encapuchada atravesó la entrada y cerró la puerta detrás de él. «Y estoy muy interesado en saber más de ellos». Una fría hoja de acero brilló en la penumbra, y los ojos del sátiro se agrandaron con el miedo. «Tengo algunas preguntas que hacerte», dijo el hombre de la puerta. «Y yo no trataría de correr si fuera tú. No si quieres conservar tus dedos pegados a tu cuerpo».